Inicio esta sesión en nombre de Dios y de la patria. ¿Tenemos cuenta, secretario? Don Fernando. Sí, señora presidenta. Sí, se ha recibido un oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, uno del Ministerio de Energía y otro del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Los tres informan sobre licencias médicas que podrían ser consideradas enfermedades laborales en esa repartición, que es una obligación impuesta por la ley de presupuesto. Enseguida hay una comunicación de la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios, doña María Angélica Sánchez, con que hace algunas observaciones del proyecto que está hoy día en tabla, en primer lugar en esta comisión, que tiene como objetivo fijar el precio de dispositivos médicos, suplementos alimenticios y medicamentos ante un evento de alerta sanitaria, epidemia o pandemia. Y por último, no, eso es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias. Yo no sé si ha llegado respuesta de los oficios de información que hemos solicitado. O sea, está desde la Superintendencia de Pensiones pendiente una información que conocimos públicamente, que conocimos en la sesión y no ha llegado. A mí me parece bien inaceptable eso. Ya insistimos una vez. Entonces y es un compromiso que asumió el superintendente en una comisión de hacernos llegar la información respecto de las licencias médicas, eran que habían rechazado las ISAPRES y la circular que había comprometido. Yo les quiero, reiteramos por tercera vez, vamos a ponerlo así, la solicitud de información. Como les digo, eran licencias médicas rechazadas por la ISAPRE y la circular que emitió, que comprometió que no le iba a enviar el minuto en que él la sacara. Y yo entiendo que eso ya lo ordenó, ¿no es cierto? Presidenta, ¿y no sería bueno que usted lo llevara también y se lo entregáramos al presidente todos los oficios que no nos han dado respuesta? Nosotros tenemos el día jueves, es muy buena idea, porque están los oficios solicitando el número de ventiladores, ahí además se hicieron las gestiones directas con el profesional, se les envió el correo electrónico tal cual como se solicitó, pero nada de eso ha tenido respuesta. Entonces después se da este debate sobre la transparencia de la información y uno dice si en la Comisión de Salud no se entrega la información, que además se han comprometido en algunos casos los mismos entes públicos. Es difícil que podamos garantizar transparencia, pero me parece. Tenemos, de hecho, un consolidado que hizo la Secretaría sobre los oficios que están pendientes. Preparamos una carpetita, tenemos el jueves en la tarde a las 2:30, parece, ¿no? 2:30, que estamos convocados a una reunión que además me parece muy bien, el hacer seguimiento. La reunión anterior que tuvimos con el presidente, con el ministro, creo que fue muy buena, en buenos términos, así que para poder planteárselo. Después tenemos nosotros para la tabla 2 proyectos. Uno era el del que regula los precios de insumos en caso de pandemia. Yo les quiero proponer, ese era el primero, les quiero proponer que partamos por el segundo, porque tenemos además a la directora subrogante del Instituto de Salud Pública, Judith Mora, la idea es que nos pueda hacer una presentación. Nosotros tenemos además la presentación impresa acá. Esto tiene que ver con un proyecto que estamos partiendo en la tramitación, que tiene que ver con medidas para facilitar la adquisición de remedios en el contexto de la pandemia del COVID-19. Básicamente lo que plantea el proyecto es durante el periodo en que dure la pandemia o la alerta sanitaria, el que se pueda extender la vigencia de las recetas médicas y también el facilitar el uso de la receta electrónica. Ahí hay un tema complejo que tiene que ver con aquellos medicamentos que están sujetos a receta retenida o que tienen control de stock. A mí me parece bien interesante escucharla primero y después varias preguntas, porque yo entiendo que además está reglamentado el uso de la receta electrónica. ¿Qué ha pasado con eso antes de avanzar en una modificación legal que suscribimos transversalmente todos los integrantes de esta comisión? Quiero señalarlo, o sea, todos nos hacemos cargo de un problema que hoy día existe, que es real, para la gente que en esto tendría que ir al médico con las complicaciones que genera en medio de las cuarentenas y después para tener la receta y después tener que además ir a la farmacia y no poder usar otros mecanismos que hoy día hay de venta también online y de despacho, de esa forma. Así que le dejamos, directora, la palabra.
Ahora sí, ¿se escucha? Bueno, muy buenos días. Por su intermedio, señora presidenta, exponer respecto a este proyecto de ley que establece medidas para facilitar no. la adquisición de medicamentos en el contexto de la pandemia COVID-19. No sé si tienen la presentación. Sí, sí tenemos la presentación, así que te seguimos. Perfecto. Bueno, con respecto a la receta médica, que lo que está establecido en el Código Sanitario, ¿no es cierto? Algunas revisiones básicas en los cuales está descrito que la venta al público, ¿no es cierto?, los productos farmacéuticos solo podrá efectuarse previa presentación de la receta del profesional habilitado. También se establece, dentro de otros puntos y tópicos, que la receta profesional deberá ser extendida en un documento gráfico o electrónico, cumpliendo con los requisitos y resguardos que determina la reglamentación pertinente. Y va a ser entregada a la persona que la requirió o a un tercero cuando aquella la autorice. Al respecto, según lo que está establecido, ¿no es cierto?, la venta del medicamento es previa a esta presentación de receta del profesional habilitado, exceptuando aquellos medicamentos expresamente establecidos, aquellos productos farmacéuticos que están autorizados para su venta libre o venta directa que va sin receta, según lo que indica el registro sanitario. Además, el documento se indica que puede ser extendida de forma gráfica o electrónica y que debe cumplir los requisitos y resguardos que determina la reglamentación pertinente. Dentro de estos requisitos y resguardos, se debe establecer elementos técnicos que permitan en el expendio, ¿no es cierto?, que se pueda, digamos, falsificar estos documentos o sustituir la receta. Y por lo tanto se han establecido algunos formularios impresos, foliados, códigos de barra y validaciones electrónicas. El tema, además, con respecto, y donde está el mayor control, ¿no es cierto?, la prescripción de los productos psicotrópicos y estupefacientes. Está regulado y contenido por la reglamentación, el 404 y 405, que especifica la normativa para el expendio de estos medicamentos. También se establece que la receta electrónica tenga la firma electrónica avanzada del profesional, que está dispuesto en la ley, y además se hacen algunas excepciones, ¿no es cierto?, al respecto, cuando condiciones de regularidad, geografía, tecnología y otros podrían impedir al establecimiento poder disponer de una firma electrónica avanzada. Con respecto a los reglamentos vigentes, la receta médica, el reglamento de productos farmacéuticos del decreto número 3, se establece que la condición de venta de un medicamento es según lo que esté autorizado en el registro sanitario. Por lo tanto, el registro sanitario indica si el producto queda sometido a un control legal, como es el caso de los psicotrópicos y estupefacientes. Y en ese sentido, tenemos distintos tipos de receta. La receta simple, ¿no es cierto?, que es aquella que en general se utiliza para antigripal y otros medicamentos para patologías como crónicas, como el losartán, metformina. Tenemos la receta retenida, que puede ser sin o con control de stock. Sin control de stock, la receta retenida está el caso de los corticoides, antibióticos, y con control de stock lo que se refiere a las benzodiazepinas. Y el otro tema son las recetas cheque, a cuales son indicadas para medicamentos como metilfenidato, fentanilina o morfina. Y después tenemos la venta directa, aquellos que no requieren receta y que en general, por ejemplo, puede aplicar al paracetamol. Con respecto al reglamento de la farmacia, el Decreto Supremo número 466, lo que se establece es que las recetas sean gráficas o electrónicas y que deben tener a la vista la individualización del profesional que hace la receta, nombre, RUT, profesión, y que debe ser esto registrado en la superintendencia. El químico farmacéutico, al momento del expendio, debe verificar que esta receta cumpla con las condiciones establecidas en la ley y en los reglamentos, cautelando además la condición de venta que se ha establecido en el registro sanitario. Debe validar la veracidad de la receta y además aquellas que tienen control legal, aquellos medicamentos con control legal,
deberán foliarse correlativamente y archivarse en un periodo de un año, según lo establece el reglamento. Con respecto a los estupefacientes, 404 y 405, a los estupefacientes y psicotrópicos, en este sentido, los formatos de las recetas retenidas con control de stock y recetas cheque, en el caso de las recetas cheque hay especificaciones del tipo de papel y cómo deben ser estas emitidas, y además deben ser adquiridas en la Seremi de Salud. Y lo que establece el reglamento es que estas recetas se rigen, lo que indica el reglamento es que deben ser gráficas y de puño y letra del médico que hace la prescripción, y no contempla el uso de las recetas electrónicas. La exigencia de estos decretos principalmente es para evitar la falsificación y la adulteración de prescripciones de medicamentos que están consideradas sujetos del tráfico de drogas de la ley de antemio. Por lo tanto, en las consideraciones generales respecto a la propuesta de esta propuesta de ley temporal, va abocada a algunas consideraciones que hay que tener, como poder establecer la veracidad de la receta, ¿no es cierto? Poder establecer que el profesional está habilitado, obviamente que se da a un paciente que está vivo, y todo eso puede ser verificado a través de clave única con el registro civil y también con el registro de profesionales de la Superintendencia de Salud. Es importante también evitar la integración del prescriptor con la farmacia, o sea, el paciente debe tener la libertad de escoger a la farmacia que va a asistir para adquirir su receta. Y también otro de los temas es evitar dobles dispensaciones, o sea, evitar que una persona con una misma receta pueda asistir a más de una farmacia y obtener el doble o más medicamentos. En ese sentido, el uso de la firma electrónica avanzada o tener repositorios de bases de datos permite tener este control. Y por otro lado, lo que preocupa es el poder, digamos, no afectar lo que es lo referente al tráfico de drogas, y poder tener un registro de las dispensaciones y el control de saldo, el control de stock, que es una de las cosas que el Instituto fiscaliza en la farmacia, y tener también el registro de la validación que el químico farmacéutico ha realizado al momento de la dispensación. Es importante también tener claro o digamos, hacer notar que en los últimos años ha aumentado mucho el tráfico de droga, y eso una evidencia son los decomisos de medicamentos que se hacen en las ferias de Santiago. El instituto con la PDI ha recibido muchos decomisos notificados por la PDI, en las cuales se puede ver que entre el año 2015 a 2019 hay un aumento constante y progresivo, y eso también al no tener el control de venta o afectarse el control de venta, si no hay un control documental, podría facilitar esta digamos, mayor disponibilidad de medicamentos falsificados. Dentro de las consideraciones generales, nosotros compartimos, digamos, todas las iniciativas para facilitar el acceso a los medicamentos de los pacientes en esta etapa de emergencia sanitaria. No hay mayores observaciones con respecto a todos los medicamentos que son recetas simples, porque se pueden ver algunos mecanismos, ¿no es cierto?, siempre para poder ver la legalidad, la veracidad y el control de dispensación. Las observaciones principales están justamente con aquellos de receta retenida, con o sin control legal, donde se observa un riesgo de cómo poder resguardar digamos, el control para evitar el mal uso. Por un lado, evitar las dobles dispensaciones o la dispensación de la misma receta en más de una farmacia para un mismo paciente, y también poder tener ese control al momento de la fiscalización. Hay algunas, digamos, propuestas que se podrían revisar, lo que habíamos comentado, como por ejemplo la verificación con la superintendencia, tener algunos repositorios autorizados en los cuales uno puede hacer un control y un seguimiento,
pero es uno de los principales puntos que creemos que hay que observar. Sí. Me acompaña también el jefe de ANAMED del Instituto de Salud Pública y el jefe del subdepartamento de psicotrópicos y estupefacientes por las consultas que puedan tener. No sé si el jefe ANAMED quiere plantear algo o pasamos directo a las preguntas. ¿Alberto? No, las preguntas. ¿Sí? Senadora Ebensberger. Gracias, presidenta. Yo creo que este es un proyecto muy sencillo, pero que apunta al corazón de un problema real y que hay que resolver. Yo no sé si incluso haya que darle más vuelta. Entonces, a mí lo que me gustaría saber si, aparte de lo que se señaló, si hay algún comentario puntual respecto a la redacción por parte del Ejecutivo respecto a este proyecto, porque de no haberlo, yo creo que debiéramos votarlo, o de haberlo, al menos aprobarlo en general y a lo mejor dar, no sé, un par de días de indicaciones para que el Ejecutivo, si tiene alguna indicación respecto a alguna redacción, puede hacerlo. Pero no sé, Presidenta, creo que es importante avanzar rápidamente en esto. Gracias. Gracias, senadora. Yo comparto. Creo que hay un punto donde yo quiero mirar la contingencia, la emergencia, y en eso hacer la consulta tanto a la directora como al encargado de ANAMED. Uno es frente a la pandemia respecto de los más complejos, que son los que tienen control de stock, ¿no es cierto? Creo que en los otros casos en general funciona el que se pueda postergar la vigencia de la prescripción, o sea, no hay problema. Lo complejo es cómo haces todo el control de stock en el caso psicotrópico y medicamentos que son más complejos. Y ahí nadie quiere favorecer el que haya un uso indiscriminado por el riesgo que tienen y que exista mercado negro, ¿no es cierto? Todo en eso creo que no hay dos versiones. Yo quiero partir poniendo eso sobre la mesa. Pero por otro lado, también el cómo se moderniza el sistema. Entonces, a mí me preocupa cómo lo hacemos ahora frente a la pandemia, como señalaba, para evitar que la gente tenga que salir, pero también respecto de la implementación de la receta electrónica en estos casos, con el control adecuado. Hoy día cada vez más, y es parte de lo que hemos estado haciendo también incentivando en otras medidas, para el acceso a medicamentos, para que exista mayor competencia, por un tema también de precio justo, el que exista la posibilidad de las farmacias digitales, por ejemplo. ¿Cómo opera ahí? Y a mí me parece que hoy día, cuando además estamos todos enfrentados a la tecnología y al uso de la tecnología con mucha más fuerza, deben existir, y por ahí va la pregunta, mecanismos de control riguroso igual con medios telemáticos. Eso... Yo entiendo que hay un decreto además que reglamenta el uso de la receta electrónica, entonces la pregunta ahí es ¿qué ha pasado con la implementación de eso? ¿Cómo se contempla ahí en el caso de medicamentos de control de stock con la receta cheque? Porque yo creo que nosotros tenemos que hacernos cargo ahí en la pandemia de eso, pero también de forma permanente, el cómo tenemos una fórmula que efectivamente nos garantice el control por parte del ISP, me imagino. Entonces, si pudiéramos profundizar sobre eso, pensando, insisto, en lo temporal hoy día, pero también en cómo nos hacemos cargo de la implementación de la tecnología para el resguardo ahí de la buena dispensación de estos medicamentos. ¿Alguna consulta de mis colegas, senador Chaguán, senador Quintero? Sí. Senador Quintero. Yo, presidenta, estaría de acuerdo en aprobarlo en general para que en la próxima sesión ya votar por mi. Le dejo la palabra, directora, para que nos ayude ahí, como para entender esa parte, porque a mí me parece que yo comparto, lo vamos a votar hoy día en general, creo que la mayor parte de los aspectos no generan mayor discusión, pero es probablemente ese punto donde uno dice no basta un WhatsApp para
medicamento con control de stock, ¿no? El cómo garantizamos la seguridad ahí de una forma práctica hoy día y nos hacemos cargo de algo que podría también llegar para quedarse. Voy a dejar la palabra, Presidenta, al jefe de ANAMED, Heriberto García, para que responda las inquietudes. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, para nosotros, efectivamente, el tema de la receta controlada es lo que más nos complica, porque para poder fiscalizar se requiere tener algún sistema de control, algún sistema de registro. Y ahí donde viendo las tecnologías que actualmente existen, tendríamos que ver cómo autorizamos algunos repositorios existentes que ya hay en los mercados, y algunos visionarios que han hecho receta electrónica, de tal manera de que las recetas de medicamentos controlados se usen por esa vía. No creo que sea la mejor vía usar el WhatsApp para la receta controlada, por la complejidad que tiene el después imprimirla y llevar el registro de esa receta. Sin embargo, en la receta electrónica sí es algo que se puede hacer. Habría que ver cómo, si es que se deroga el concepto de firma electrónica avanzada, que está puesto en la ley, el Código Sanitario, porque ahí hay un tema que habría que resolver, y habría que ver si se da alguna facultad de algún repositorio que uno pueda fiscalizar y pueda controlar, de tal manera de levantar alertas cuando se genere alguna duplicidad o multiplicidad de dispensaciones, que es la que queremos evitar para evitar el tráfico de drogas. Te puedo hacer una pregunta. ¿Hoy día cómo está funcionando? O sea, ¿cuánto funciona la receta electrónica? Danos una dimensión de eso. La receta electrónica no hay funcionamiento real de la receta electrónica. Hay un par de empresas que están haciendo receta electrónica, pero muy cerrado a centros médicos, y que no genera mayor competencia. Hay como una especie de integración ahí entre el prescriptor y la farmacia que tiene asociada la receta electrónica, pero no hay más que eso. Porque está el decreto 466, ¿no es cierto?, que es el que norma el uso de la receta electrónica. ¿Cuánto se aplica de ahí? Y la pregunta es si ahí están resueltos estos temas y es más bien un tema de aplicación, o tenemos que ir, como tú dices, hoy día reemplazar la firma electrónica avanzada porque es difícil de implementar en estas circunstancias. Lo que yo he conversado con las empresas que están dedicándose a hacer receta electrónica es que ellos tienen receta electrónica con firma avanzada, pero muy focalizado a ciertos centros médicos y a ciertas farmacias, y es muy cerrado. Y por lo tanto no solucionaría el problema que tenemos hoy día, porque habría integración entre prescriptor y farmacia y sería muy acotado a muy pocas farmacias y muy pocos centros médicos. Por lo tanto no está masivo. Y por eso, en el fondo, uno tendría que ver la posibilidad de habilitar, por ejemplo, la clave única como una opción para poder hacer un control que es mucho más masivo y que es mucho más abierto. La directora en su intervención habló de recetas, o sea, respecto de medicamentos que tienen control de stock y recetas cheque. ¿Cuál es la diferencia en ambas? Ambos tienen control. Lo que pasa es la receta retenida con control de stock es la conocida blanquita, ¿cierto? Que común y silvestre, pero que tiene control de stock, y ahí están las benzodiazepinas. Y la receta cheque es un formato tipo cheque que trae mucho más datos y que tiene un papel especial. Incluso en algún tiempo se hacía papel solo del papel de la moneda, de casa de moneda. Hoy día no, hoy día se ocupan otras tecnologías, pero es un papel especial con una copia, con un sello, con un timbre de agua. Esa es la diferencia de tipo. Ahora, para efectos prácticos del caso puntual, si nosotros logramos controlar con base de datos y repositorios y receta electrónica, la verdad que no se distingue mucho entre una receta cheque y una receta... Claro. No. Para allá apuntaba la pregunta. Sí, sí. No, pero si lo llevamos al mundo electrónico, no hay mayor diferencia. Ya. Senador Chaguán tenía una consulta. Ahora todo esto, perdón, solo para aclarar un punto.
la actual normativa, tanto la ley como el reglamento de farmacia, habilita el concepto de receta electrónica, pero no la obliga. Y ahí es donde, en el fondo, no había todavía un desarrollo masivo al respecto. Ya. Ahora, ¿está en condiciones el Instituto de Salud Pública de ir chequeando? Pues yo imagino que ahí es donde está el control y tú deberías tener un sitio en la web, ¿no es cierto?, donde está la claro. receta electrónica y entras con la clave única y vas además haciendo el control de stock de acuerdo a eso. Eso es algo que está en condiciones hoy día de hacer el ISP. O sea, me parece que es como lo lógico, que así debería funcionar, y además estás en línea con la superintendencia, que es donde tiene el registro del médico. Nosotros no tenemos ese sistema habilitado acá. El Ministerio ha trabajado un poco ese sistema y estaba, entiendo yo, piloteando un sistema similar con una farmacia online y una farmacia física. Ellos sí tienen un repositorio actualmente visto. Nosotros no. Nosotros como ICP no tenemos un repositorio, una nube de recetas. Ya. Senador Chaguán. Primero creo que, tal como ha señalado el senador Quintero, yo creo que esto hay que probarlo en general y luego ver en el detalle, con un plazo de indicaciones, las correcciones eventuales. Yo soy sí partidario de este tema y lo estamos haciendo en la ley de fármacos 2, modificarlo sustantivamente, porque yo creo que hay que avanzar en la receta electrónica, porque hoy día se presta básicamente para un tráfico de recetas y esto es muy complejo. Por lo menos esto nos va a permitir salvar la situación por ahora. Pero este es un tema, yo quiero dejarlo muy claro en mi voto, que esto es parte también de un proceso de cambio que espero que lo zanjemos en la comisión mixta y vaya prontamente a una nueva legislación y terminar con el descontrol que hoy día existe respecto a las recetas médicas, porque hoy día cualquier persona va a una imprenta, imprime un talonario y comienza a dar recetas, y eso me parece a mí peligroso. Pero bueno, para resolver el problema de la contingencia me parece bien. ¿Les parece? Bueno, nosotros tenemos sala ahora a las 11, entonces que podamos aprobar en general este proyecto. Ponemos un plazo de indicaciones de artículo único, así que lo podemos tramitar al tiro nosotros, en general y en particular. Pongamos plazo de indicaciones hasta el lunes y lo votamos el próximo martes en particular para que pueda estar en la sala la próxima semana. Presidenta, me permite, perdona que me interrumpe. Pero por favor, senador Quintero. ¿Sabe lo que pasa, Presidenta? Que tenemos que adecuarnos a contar de la próxima semana en las comisiones. A mí me gustan las presidenciales, pero por supuesto. Pero ¿sabe lo que pasa? Que avión vamos a tener a contar del martes. Entonces yo trataría de citar para miércoles, martes en la tarde o jueves en la mañana. Porque conversémoslo en la tarde para ver cuando, porque tenemos que conciliarlo con la mixta de fármaco. Por eso. Para que pueda estar presente, senador. Yo no tengo ningún problema en adecuarla, pero le sugiero, porque hoy día tenemos a las 3 mixtas. Claro, exacto. Si podemos funcionar todo el día. Sí, a mí lo que me preocupa de esto es que ojalá pudiéramos este proyecto llevarlo... Senador, lo único que ojalá este proyecto lo viéramos antes de la próxima sala, para que pudiéramos verlo en la sala y no tener que esperar una semana más para poder incorporarlo. El próximo miércoles sala. Claro, por eso que busquemos un horario el martes. El martes a las 3 de la 2:30. Sí, pero cerrémoslo a las 3:30 en que van a estar todos los integrantes. Ya, dejamos... sí, tomamos la votación o por unanimidad nomás, hagámosla expresa para poder ir a la sala. Hay un planteamiento antes de eso, senador Chaguán. No, Presidenta, simplemente me había pedido una gestión que ya se materializó para la reunión con el presidente el día jueves a las 14:40, sí, 14:45, que va a ser presencial, o sea, ¿Sí? La idea era simplemente saber si estábamos... Con todos los resguardos de seguridad. Sí. Sí, lo dejamos para que pueda responder antes de cerrar la comisión. Sí, queríamos aportar diciendo que no tendríamos problemas si usted, por su medio, Presidenta, no tiene problema de que le mandemos una propuesta de indicación, viendo un poco los temas de las recetas controladas principalmente y cómo poder generar un sistema de control electrónico.
de manera amplia primero para poder montar una solución más general. Sí, lo que hacemos habitualmente, y además en el caso de este proyecto que es transversal, es a nuestro equipo de asesores que puedan trabajar con ustedes durante esta semana. Los vamos a contactar, ¿ya? Yo voy a pedir ahí a Gerardo Bascuñán, que es mi asesor, que coordine para que puedan tener una reunión virtual, conversarlo, y encantada en que ustedes nos apoyen. Esto busca de alguna manera avanzar en algo que todos entendemos que está pendiente, pero también mírenlo como una oportunidad en el caso de ustedes para poder avanzar. ¿Ya? Así que abierto a todas las propuestas. Don Fernando. Presidenta, Gracias, con Presidenta. el tema de que esto es algo transitorio, provisional, pero no debe ser un impedimento para avanzar en los otros proyectos, tanto Ley de Fármacos 2 como receta electrónica, para poder, y efectivamente, como eso, tenga una oportunidad de avanzar. Ya, muchas gracias por acompañarnos hoy día también y por la disposición. Don Fernando, ¿quería decirnos algo? Sí, entiendo en consecuencia, Presidenta, senadores, que el proyecto que se trató hoy día es el 13.450, que facilita la adquisición de remedios y modifica la normativa sobre recetas. Se aprobó en general por unanimidad de los 4 miembros presentes y la Comisión acordó fijar internamente un plazo para indicaciones que vencería el lunes a las 12 del día o el viernes a las 12 del día. El lunes. El lunes El 11 lunes de a las mayo 12. a las 12 del día. Para ver el proyecto en particular el martes siguiente, el martes 13. Exactamente, en horario que vamos a fijar durante la tarde. Gracias, eso era, Presidente. Gracias, Fernando. Senadora. Presidenta, yo quisiera pedirle, por su intermedio a la comisión, si están de acuerdo con oficiar al Ministerio de Salud. La región de Tarapacá está sufriendo una situación especial respecto a un grupo de bolivianos que estaban varados en Chile a lo largo del país. Se tomó una mala decisión desde el punto de vista mío de no dejarlo hacer cuarentenas en las comunas donde estaban, y se subieron a buses y se fueron a la región de Tarapacá, precisamente a la ciudad de Iquique. Luego se retrotrayó la medida, pero alcanzaron a llegar a Iquique 692 personas, tuviendo que hacer la región de Tarapacá sin ningún recurso adicional, un nuevo albergue, esto también con la oposición del alcalde de Iquique, porque Tarapacá había hecho un gran trabajo y ya había logrado repatriar a todos los hermanos bolivianos que estaban allá. Y llegaron este nuevo grupo, son 700. Hoy día tenemos un total de 909 bolivianos. Hubo que separarlo en 4 albergues porque de estos 692 que llegaron, llegó uno contagiado. Ayer hubo 22 nuevos casos de esos contagiados. Hoy día 15 nuevos casos, lo que significa que esta situación va creciendo. Están en un colegio donde es imposible mantener el distanciamiento social de 600 personas. Hoy día, además, la región, en razón a lo que ha pasado, tuvo que habilitar 2 albergues más, el que tenían, otro para las personas que han dado positivo y otro para los contactos directos. Esto significa no solamente un trabajo humano, sino que además una gran cantidad de recursos. A mí me gustaría que el Ministerio de Salud nos indicara cuáles son las medidas que están tomando para resguardar no solamente la seguridad y la salud de toda la gente, y particularmente de la que trabaja y de estos mismos bolivianos, sino que si se van a apoyar en recursos, tanto con personal como económicos, a la región de Tarapacá. Acordamos oficiar todo el respaldo, además, senadora. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, les agradecemos a quienes nos acompañaron y la levantamos.